La primera vez que dudé de Clara fue cuando me pegó una bofetada en mitad de una fiesta. Nadie lo vio. Fue rápido, seco, sin escándalo. Íbamos saliendo del baño de un restaurante en Aranjuez, ella delante de mí, y le hice una pregunta estúpida. Algo así como ¿y ese tío quién era? ¿Le conoces de algo? Y en lugar de responderme, me giró la cara con una mano fría, precisa, como si lo hubiese ensayado antes. Se quedó mirándome, con una mezcla de odio y cansancio. Y luego dijo muy despacio, no empieces, Marcos. No esta noche. Me reí. No por chulo, sino porque no supe qué otra cosa hacer. Me llevé la mano a la mejilla y me reí como un imbécil. Ni siquiera me dolió tanto físicamente. Lo que me dolió fue la certeza. Porque ese tipo de reacción no nace del momento. No es una chispa. Esa hostia tenía meses dentro. Años, incluso. Venía de algo que yo no sabía que existía. Venía de otro sitio. Salimos a la terraza como si nada hubiera pasado. Clara se arregló el pelo, se recolocó la sonrisa, y volvió a su papel de mujer encantadora que todo el mundo admiraba. Mientras ella hablaba con la mesa y brindaba con vino blanco, yo me quedé mudo, como un figurante en mi propia vida. Ni siquiera me atreví a tocarle el brazo. Era como si su piel ya no fuera mía. Como si nunca lo hubiera sido. En el coche, de vuelta a Madrid, no hablamos. Ella se puso los auriculares, algo que nunca hacía conmigo, y miró por la ventana todo el camino. Yo conducía con una calma forzada, el volante agarrado con los nudillos blancos. Estábamos a 40 minutos de casa, y en esos 40 minutos entendí que algo se había roto. No esa noche, no con la bofetada. Algo se había roto mucho antes. Y yo, como un idiota, no lo había querido ver. Pero no quiero parecer el típico marido que va por la vida diciendo yo no sabía nada o cómo me lo hizo si yo lo di todo. No. Yo no era perfecto. A veces no estaba. A veces hablaba demasiado de mí y poco de ella. A veces llegaba tarde. A veces me olvidaba de cosas que importaban. Pero siempre fui leal. Siempre creí que cuando uno elige a alguien, elige también las versiones feas, las temporadas malas, los días sin ganas. Y eso me bastaba. No necesitaba otra cosa. Clara, por lo visto, sí. Volviendo a esa noche, al llegar a casa, ella fue directa al dormitorio. Ni una palabra. Ni una excusa. Ni un lo siento. Como si lo que había pasado fuera lo más normal del mundo. Y yo me quedé en el salón, a oscuras, con el abrigo aún puesto, mirando la puerta cerrada. Escuché cómo se quitaba los tacones, cómo abría el armario, cómo colgaba el vestido. Todo desde lejos. Y sentí un miedo extraño, nuevo, infantil. Un miedo que no venía de perderla, sino de darme cuenta de que quizá nunca la tuve. Dormí en el sofá. No por dignidad, sino porque no me atreví a entrar en esa habitación. Me dormí pensando en la bofetada. En su mano. En su mirada. En cómo me dijo no empieces. Como si yo fuera el problema. Los días siguientes fueron aún más raros. No me pidió perdón. No mencionó el tema. Actuó como si nada hubiera ocurrido. Incluso me abrazó una mañana, en la cocina, mientras yo preparaba café. Se acercó por detrás, puso las manos en mi cintura y apoyó la cabeza en mi espalda. Y yo me quedé quieto, como un mueble, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No era amor lo que sentía. Era vigilancia. Precaución. Como quien está en un campo minado y no sabe dónde pisar. Le pregunté por el tipo de la fiesta. Me dijo que se llamaba Adrián, que era amigo de la infancia, que solo hablaron un rato. Nada importante. Lo dijo sin mirarme. Mientras untaba mantequilla en una tostada. Como si esa conversación no mereciera más atención que el pan que tenía delante. Esa mañana, cuando ella se fue,
me quedé mirando la puerta cerrarse. Y me vino un pensamiento absurdo, pero clarísimo: esa mujer ya no es tu mujer. Vive aquí, sí. Duerme en tu cama, come en tu cocina. Pero no es tuya. Ni siquiera es de ella misma. Es de otra vida que no compartes. Intenté olvidarlo. Pasaron los días. Volvimos a salir. Volvimos a cenar. Hicimos cosas de pareja. Incluso tuvimos sexo una noche. Pero todo estaba hueco. Falso. Como una obra de teatro en la que ambos conocíamos el guión, pero ninguno creía ya en el personaje. Hasta que ocurrió lo que nunca pensé que pasaría. Era sábado. Yo volvía de ver a mi padre en Alcalá, y al entrar en casa encontré la cocina con 2 copas de vino. Una abierta, la otra apenas tocada. Clara no estaba. No me asusté. Pensé que quizá había bajado a comprar o había salido a pasear. Pero entonces vi el detalle que me rompió algo dentro: una servilleta doblada con un pintalabios que no era de Clara. Un tono fucsia chillón. Ella siempre usaba rojos oscuros o nude. Nunca fucsia. Nunca. Me acerqué. La servilleta olía a perfume barato. A ese dulzor empalagoso que no olvidas. En ese momento lo supe. No cómo, ni cuándo, ni con quién. Pero supe que Clara me había traído a otra persona a nuestra casa. A nuestro espacio. A nuestro comedor. A nuestras sillas. Y eso no era una sospecha. Era una verdad como un puñetazo. Y entonces volví a ver la bofetada. No como un arrebato. No como una reacción. Sino como una advertencia. No empieces, me dijo. Claro. Porque si empezaba, encontraría lo que ella llevaba tiempo escondiendo. Me senté en el suelo. Ahí mismo. Frente a la mesa. Con la servilleta en la mano y el estómago revuelto. No lloré. No grité. No hice nada. Me quedé ahí, sintiendo que todo lo que había construido estaba lleno de grietas que nunca quise ver. Y lo peor es que no me sorprendía. Solo me dolía. Cuando Clara llegó aquella tarde, todo seguía igual. La servilleta seguía sobre la mesa, las copas también. Yo no moví nada. Quería verla entrar, verla descubrir lo que había dejado atrás. Quería leerle la cara antes de que pudiera inventar nada. Entró con su bolso colgado del hombro, el pelo ligeramente húmedo, y ese olor a colonia que usaba cuando salía con sus amigas. Me miró sin sorpresa, con una calma que me desconcertó. Me dijo hola como si nada. Y luego, al notar mi mirada fija en la mesa, se quedó quieta. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. En su silencio había más respuestas que en cualquier frase. Caminó despacio hacia las copas, las observó sin tocarlas, y después se volvió hacia mí. Le tembló apenas la comisura de los labios, pero se mantuvo firme. Yo no hablé. Esperé. Quería que fuera ella quien dijera algo. Pero lo que hizo fue apagar la luz del salón y murmurar: no quiero discutir. Le respondí sin levantar la voz. Le dije que no quería discutir, que solo quería saber quién era. Dijo que no entendía de qué hablaba. Entonces le señalé la servilleta. Ese pintalabios no es tuyo, dije. Me miró con un gesto de fastidio, como si le molestara que la enfrentara a lo obvio. Me soltó que una amiga había venido a tomar una copa mientras yo estaba fuera, que no era nada, que siempre veía fantasmas. No le creí, y ella lo notó. No me hacía falta verla actuar. Me bastaba con la forma en que respiraba, con cómo evitaba mirarme de frente. Le pedí que dijera la verdad, solo una vez, sin rodeos. Y ahí perdió la calma. Golpeó la mesa, me gritó que estaba cansada de mis celos, que no podía vivir con alguien que la vigilaba todo el tiempo. Pero yo no la vigilaba, ni la perseguía, ni la controlaba. La estaba perdiendo, y ella lo sabía.
No era una discusión entre dos personas, era el entierro de algo que había muerto sin aviso. Durante los días siguientes, la tensión fue insoportable. Dormíamos en la misma casa, pero en mundos distintos. A veces hablábamos de cosas cotidianas, de la compra, del trabajo, de la lavadora, como si nada pasara. Otras veces, ni eso. Me limitaba a observar los pequeños gestos, cómo se arreglaba el pelo antes de salir, cómo se pintaba los labios frente al espejo del pasillo, cómo se cambiaba de ropa 3 veces antes de decidir qué ponerse. Todo tenía un peso nuevo. Cada gesto parecía una mentira. Ya no la veía como antes. Ya no veía a mi mujer. Veía a una desconocida con su cara. Una noche, no aguanté más. Eran casi las 11. Clara estaba en el salón, viendo algo en el portátil. Le pedí que lo dejara un momento, que habláramos en serio. No gritaba, pero había en mi tono una firmeza que ella no esperaba. Cerró el ordenador con desgana y me miró. Le pregunté si me era infiel. Así, directo. Sin adornos. No hubo pausa ni sorpresa. Me dijo que no. Que estaba loca la idea, que me estaba inventando cosas. Pero su cuerpo la traicionaba. No me sostuvo la mirada. Se cruzó de brazos. Se alejó un paso. Todo lo que no decía estaba ahí, en su forma de moverse. Le dije que no me importaba tanto el hecho, sino la mentira. Que si había alguien, solo quería que lo dijera. Y entonces, por primera vez, vi miedo en su cara. No culpa, no tristeza. Miedo. Como si no temiera perderme a mí, sino perder algo más grande, algo que aún no entendía. No me contestó esa noche. Se levantó del sofá, se encerró en el baño y no salió hasta que apagué todas las luces. Yo me quedé despierto hasta las 3, con la mente hecha un laberinto. No sabía si quería tener razón o no. Parte de mí deseaba que todo fuera una paranoia. Otra parte quería encontrar pruebas solo para acabar con la incertidumbre. Dormí en la habitación de invitados. Por la mañana, cuando desperté, ya se había ido. En la mesa había un café frío y una nota con una frase seca: no puedo vivir así. No decía más. No explicaba nada. Solo eso. Ese día en el trabajo no hice nada. Estuve en mi escritorio fingiendo concentración, pero cada sonido del teléfono me hacía saltar. Le escribí un mensaje al mediodía preguntando dónde estaba. No respondió. Llamé 3 veces. Silencio. Pasaron horas. Empecé a imaginar de todo. A las 6, cuando ya estaba al borde, entró un mensaje: estoy bien. Necesito pensar. No me busques. Esa frase fue como un disparo. No por el contenido, sino por el tono. Ya no hablaba como mi esposa. Hablaba como alguien que se estaba despidiendo. Esa noche bebí por primera vez en años. No mucho, pero lo suficiente para perder el control. Revisé nuestras fotos, los mensajes antiguos, los viajes, los recuerdos. Cada cosa se transformaba en una prueba de algo falso. Todo parecía un decorado, una representación que había durado demasiado. A medianoche me di cuenta de que tenía su portátil viejo en un cajón. Lo había guardado ahí meses atrás cuando cambió de trabajo. No lo toqué por curiosidad, sino por desesperación. Lo encendí. Tardó varios minutos en arrancar. No había contraseña. Ni siquiera lo pensé. Fui a la carpeta de documentos, luego a las descargas, sin saber qué buscaba. Solo quería algo que me dijera si estaba loco o si mi intuición tenía sentido. Y entonces encontré una carpeta llamada Proyectos. Dentro había fotos. Cientos. La mayoría eran de su trabajo, exposiciones, eventos, cuadros. Pero entre ellas, al final, había 3 que no encajaban. 3 fotos tomadas con el móvil. No eran vulgares, pero eran íntimas.
Se veía un brazo masculino con un reloj de correa marrón, una mano sosteniendo una copa, una sombra junto a la suya reflejada en una ventana. Ninguna mostraba rostros, pero la historia estaba ahí, en los detalles. En la forma en que se tocaban. En el contexto. En la naturalidad. Nadie saca fotos así de alguien si no hay algo entre medias. Apagué el ordenador sin mirar más. Me quedé quieto, en silencio. No grité. No rompí nada. Fue peor. Sentí una calma rara, como si el cuerpo se rindiera. Como si aceptara que la verdad ya estaba escrita y solo faltaba leerla en voz alta. Me serví otro trago y me senté frente a la ventana. Afuera llovía. En Madrid siempre llueve cuando uno se queda solo, o al menos así lo sentí. Pensé en llamarla, pero sabía que no serviría. Lo que se rompe así no se repara con una conversación. Se termina. Volvió 2 días después. Entró a casa con la misma llave de siempre, sin avisar. Parecía cansada. Me vio en el sofá y me dijo un simple hola. No supe qué contestar. Me quedé callado. Se sentó frente a mí y respiró hondo. Me dijo que no podía más, que todo se había vuelto una carga. Que llevaba tiempo sintiéndose atrapada. Que no era feliz. Y que sí, que había conocido a alguien. No trató de negarlo. Ni siquiera lo dijo con lágrimas. Lo dijo como quien confiesa algo que ya da por hecho que el otro sabe. Quise preguntarle cuándo empezó, quién era, cómo pasó. Pero las palabras no salían. Me limité a escucharla hablar de su confusión, de su necesidad de sentirse viva. Palabras vacías. Frases preparadas. Sonaban como algo que había ensayado en el camino. Le pregunté si lo amaba. Me miró sin responder. Eso fue suficiente. No hacía falta más. La conversación duró menos de 10 minutos. Cuando terminó, se levantó, fue al dormitorio, cogió una maleta pequeña y metió algunas cosas. Ni siquiera me miró al salir. La puerta se cerró con un clic suave, casi amable. Me quedé allí, con el silencio llenando cada rincón. Esa fue la primera vez que supe lo que era el vacío real. No el de la tristeza, sino el de la certeza. La certeza de que todo se acabó. Esa noche no dormí. Me quedé sentado hasta el amanecer. Y mientras el sol entraba por la ventana, entendí que la parte más dura no era perderla, sino aceptar que había estado durmiendo al lado de una mentira durante demasiado tiempo. La mañana siguiente amaneció con el mismo silencio que había dejado al irse. No había mensajes, no llamadas, nada. Su cepillo seguía en el baño, su abrigo en el perchero, su olor en las sábanas. Me movía por la casa sin rumbo, con una especie de precisión automática. Hice café, pero no lo bebí. Abrí el correo, pero no leí nada. No sabía qué hacer con el tiempo. Cada hora parecía una repetición de la anterior. El móvil lo miraba cada 5 minutos, aunque sabía que no iba a escribir. A media tarde decidí salir, caminar sin destino, solo para no quedarme dentro. Caminé por la Castellana, por el Retiro, por calles que conocía de memoria, pero que de repente me parecían ajenas. No podía quitarme de la cabeza su voz diciéndome que ya no era feliz, como si la infelicidad justificara el engaño. Cada frase que me dijo se me repetía en la cabeza, cada palabra me sonaba a excusa ensayada. Cuando caía la noche, supe que no podía quedarme sin hacer nada, que necesitaba entenderlo todo, aunque doliera más. A las 9 volví a casa y encontré un mensaje suyo. Decía que necesitaba pasar a recoger algunas cosas y que prefería que yo no estuviera. Lo leí varias veces. No respondí. Esperé. No me fui. Quería verla entrar, quería mirarla una última vez sin el disfraz que había llevado tanto tiempo. Quería ver si aún era capaz de decirme la verdad en la cara. A las 10:30 escuché la llave en la puerta. Entró despacio, sin hacer ruido,
con la cabeza baja. Llevaba una bolsa de viaje y el mismo abrigo que había dejado colgado. Me vio sentado en el sofá y se detuvo. No se sorprendió, solo suspiró. Dijo que me pidió que no estuviera, que no quería más escenas. Le contesté que no habría escenas, que solo quería hablar. No se movió. Me miraba con una mezcla de cansancio y resignación, como si cualquier cosa que dijera ya no tuviera importancia. Le pregunté si seguía viéndose con él. No lo negó. Solo dijo que no quería hablar de eso. Entonces entendí que ya no era cuestión de amor ni de perdón, era cuestión de dignidad. Le pedí que se sentara. Lo hizo. Tenía las manos entrelazadas, sin mirar hacia mí. Empecé a hablar, sin plan, sin control, pero con toda la rabia que había contenido durante semanas. Le dije que había destrozado algo que costó años construir, que no se trataba solo de acostarse con alguien, sino de borrar nuestra historia como si no hubiera existido. Le dije que había mentido incluso cuando no era necesario, que me había hecho dudar de mi propia cordura, que me había hecho sentir culpable por cosas que ella hacía. Ella me escuchaba en silencio, pero sus ojos no se movían. En un momento levantó la vista y me dijo que no me debía explicaciones. Que lo que pasó pasó, que nada de lo que dijera iba a cambiarlo. Esa frase fue como una descarga en el pecho. Me levanté y caminé hacia la ventana. Le pregunté si alguna vez había pensado en el daño que hacía, si alguna vez le importó. Dijo que no lo hizo por hacer daño, sino por sentirse viva. Esa palabra otra vez. Viva. Me giré y le pregunté si estar conmigo era estar muerta. No respondió. Bajó la cabeza. Dijo que se había cansado de esperarme, que siempre estaba ausente, que mi vida giraba en torno al trabajo, que dejó de sentirse vista. Intenté explicarle que todo lo que hacía era precisamente por nosotros, que nunca me movió otra cosa que no fuera asegurarle una vida estable. Dijo que no necesitaba estabilidad, sino emoción. Me reí sin ganas. Le pregunté si la emoción era suficiente para dormir tranquila sabiendo lo que había hecho. No respondió. Dijo que no buscaba que la entendiera. Que ya no había nada que entender. En ese momento, algo dentro de mí se rompió del todo. Ya no sentía rabia. Sentía vacío. No sabía si quería gritar o irme, si quería abrazarla o echarla. Le pedí que me dijera si lo amaba. No me miró. Dijo que no lo sabía. Le dije que si no lo sabía, entonces aún había algo entre nosotros, que podíamos hablar, arreglarlo, ir a terapia, lo que fuera. Me interrumpió. Dijo que no quería arreglar nada, que lo nuestro ya no existía, que lo había intentado fingir demasiado tiempo. La escuché y sentí que cada palabra me iba quitando algo. Cuando terminó, se levantó y empezó a recoger sus cosas. Abrió los cajones con calma, metió ropa en la bolsa, algunos libros, una carpeta con papeles. No lloraba. No temblaba. Solo se movía como alguien que lleva semanas preparándose para ese momento. Yo me quedé de pie, mirando cada movimiento. En un punto, me acerqué y le quité la bolsa de las manos. Le dije que no se iría así, que no podía marcharse después de todo sin siquiera pedirme perdón. Me dijo que lo sentía, pero sin emoción, sin peso. Dijo que no era culpa de nadie, que simplemente las cosas se habían terminado. Le pregunté si lo veía a él todos los días. Asintió. Le pregunté si dormía con él. No dijo nada, pero su silencio lo confirmó todo. Ahí fue cuando perdí el control. No grité, pero mi voz sonó como si viniera de otra persona. Le dije que era una cobarde, que no tuvo el valor de decirme la verdad cuando aún podía, que eligió humillarme de la peor forma posible, trayendo a otro a la casa, usando nuestra cama, comiendo en nuestra mesa. Ella me miró y por primera vez lloró. Dijo que no quería que me enterara así, que todo se le fue de las manos, que no supo cómo parar. Le respondí que no quiso parar.
Que lo siguió haciendo porque le gustaba, porque podía. Me acerqué tanto que casi la toqué, pero no lo hice. Me quedé frente a ella, con el cuerpo tenso, sintiendo como todo el pasado se derrumbaba entre los dos. Dijo que se iría esa noche, que no volvería. Le contesté que no hacía falta que prometiera nada. Le abrí la puerta y le dije que se fuera ya. Se quedó parada unos segundos, sin moverse. Me miró por última vez, pero no con amor ni con arrepentimiento. Me miró con pena. Esa mirada me destruyó más que todo lo demás. Era como si me estuviera despidiendo de un enfermo terminal. Cuando la puerta se cerró, me quedé quieto. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo y luego nada. Solo el silencio. Miré alrededor. La casa seguía igual, pero ya no era la misma. Todo lo que me rodeaba parecía un decorado sin sentido. Las fotos, los muebles, las cosas compartidas. Fui al dormitorio. El armario medio vacío. El lado de la cama sin almohada. Abrí la ventana para que se fuera su olor, pero seguía ahí. No dormí en toda la noche. Caminé por la casa como si fuera la de otro. Cada habitación tenía un recuerdo, cada recuerdo dolía. Me senté en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared. No lloré. No podía. Me quedé mirando el vacío y pensando en qué momento exacto se había ido todo a la mierda. No supe responderme. No hubo un punto claro. Fue una suma de cosas pequeñas, de silencios largos, de frases no dichas. Ella simplemente llegó un día al final sin avisar. Y yo me di cuenta cuando ya era demasiado tarde. A las 5 de la mañana salí a la calle. Caminé sin rumbo otra vez, con las manos en los bolsillos, sin mirar a nadie. Madrid estaba desierta. El aire frío me despejaba, pero dentro todo seguía revuelto. Pensé en llamarla, en pedirle una última conversación, pero me contuve. Sabía que no tenía sentido. Lo que necesitaba no era respuestas, era encontrar una manera de seguir respirando. Al amanecer volví a casa. Abrí una cerveza, me senté en la mesa del comedor y observé la servilleta con el pintalabios. Seguía ahí, como si el tiempo no pasara. La tiré a la basura. No como símbolo, sino porque ya no tenía fuerza para verla. Y en ese momento, por primera vez, comprendí que no quería que volviera. Quería entender cómo vengarme, pero no con violencia ni con palabras, sino con algo que de verdad le doliera. Porque lo que me había hecho no se borraba con un lo siento. Quería que sintiera la pérdida como yo la estaba sintiendo. Y ahí empezó todo lo que vino después. Pasaron varios días sin que tuviera noticias suyas. No la llamé ni escribí. Tampoco quise saber si seguía con él o si se había mudado a su casa. Lo que sí sabía era que no podía quedarme quieto viendo cómo ella seguía su vida mientras la mía se había convertido en un hueco sin sentido. No buscaba reconciliarme ni hacerme el digno. Quería equilibrio, justicia, una forma de devolverle la misma sensación de pérdida que me había dejado. Pensé en hablar con sus padres, contarles todo, pero eso sería darle un papel de víctima, y ella sabía fingir ese papel demasiado bien. También pensé en hablar con él, pero no merecía la pena. Lo que me interesaba era que ella entendiera que todo lo que había hecho iba a tener consecuencias, que no podía pasar por encima de todo y seguir adelante como si nada. No me movía el odio, me movía la necesidad de ponerle un final que tuviera peso. Durante una semana no dormí bien. Tenía la cabeza llena de planes que cambiaban cada día. Una noche, mientras repasaba los papeles que ella había dejado tirados en el escritorio, encontré una carpeta con documentos de su trabajo. Era la propuesta de un proyecto importante que había estado preparando desde hacía meses. Recordé que me había hablado de eso varias veces, de lo mucho que significaba para ella. Era una exposición que estaba gestionando en colaboración con una galería pequeña de Lavapiés. Había puesto todo su esfuerzo ahí. Sabía que si algo salía mal en esa presentación, se le cerraban puertas.
Lo supe en el momento en que vi su firma en cada página, su letra, sus notas al margen. Ese era su punto débil. Y ahí fue donde decidí actuar. No lo hice por impulso. Lo pensé bien. Sabía que en su trabajo confiaban en ella, pero también que la galería dependía de una serie de permisos y contratos que aún no estaban cerrados. Busqué los correos que había dejado abiertos en su antiguo ordenador. Encontré mensajes con un representante de artistas, acuerdos sin firmar, documentos en borrador. No borré nada. Solo copié un par de archivos y envié uno de los borradores incompletos a la dirección del director de la galería desde su propio correo, que todavía no había cerrado. En el mensaje, fingí ser ella. Escribí que había decidido retirarse del proyecto porque no se sentía capaz de continuar, que los problemas personales la habían superado. Lo envié y cerré el portátil. No sentí culpa ni satisfacción. Solo una calma seca. 2 días después, me escribió. El mensaje era corto: ¿sabes algo de mis correos? No puedo entrar, algo pasa. No respondí. A la mañana siguiente la llamé. Me contestó rápido, nerviosa. Me dijo que la galería había cancelado la exposición, que el director estaba furioso, que había recibido un correo suyo con una renuncia que ella nunca envió. Le pregunté si estaba segura de que no lo había hecho, con la voz más neutra posible. Me dijo que no entendía nada, que necesitaba recuperar su reputación. Fingí sorpresa, le ofrecí ayuda. Le dije que podía revisar su ordenador viejo, que quizá ahí estaba el problema. Me agradeció, me dijo que pasaría a verlo esa tarde. Esa tarde llegó con el mismo gesto tenso que tenía la noche que se fue. Miró el salón sin decir nada. Le dije que el ordenador estaba donde siempre. Lo encendió, revisó las carpetas, se movía con rapidez, respirando con dificultad. Dijo que no entendía qué había pasado, que alguien tenía que haber usado su cuenta. Me preguntó si lo había hecho yo. Le respondí que no, que por qué haría algo así, que bastante daño había hecho ella ya. Me miró fijamente. Dijo que no quería pelear, que solo necesitaba arreglar el desastre. Le recordé que no tenía por qué venir a pedirme favores. Dijo que no era un favor, que solo intentaba recuperar algo de lo que aún quedaba de su vida. No supe si lo dijo por el trabajo o por nosotros. Se quedó un rato revisando todo. No encontró nada. Cerró el portátil, lo abrazó contra su pecho y se levantó. Dijo que no quería discutir más, que se iba. La acompañé hasta la puerta. Cuando iba a salir, me miró y dijo que había sido un error dejarme, que lo había entendido tarde. No supe si creerla o no. Le dije que no se preocupara, que los errores siempre encuentran forma de arreglarse, aunque no como uno espera. Se fue sin decir más. Esa frase fue lo más parecido a una despedida real que tuvimos. Esa noche recibí otro mensaje suyo. Decía que la galería había confirmado la cancelación oficial, que todo se había perdido, que no sabía cómo salir de eso. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no tenía nada más que decir. Su caída estaba en marcha y yo no iba a detenerla. Durante los días siguientes supe que la situación se agravó. Un amigo en común que trabajaba en el mismo círculo cultural me contó, sin saber nada de lo que yo había hecho, que Clara había perdido el contrato, que algunos socios la habían dejado de lado y que estaba buscando mudarse fuera de Madrid. Me limitaba a escucharlo sin expresar nada. No sentía placer ni orgullo, pero tampoco arrepentimiento. Lo que había hecho no era justicia, pero era lo más cercano a ella que podía conseguir. Una tarde, mientras volvía del trabajo, la vi en la calle. Estaba sentada sola en una terraza, con la mirada fija en un café ya frío. Dudé en acercarme, pero lo hice. Cuando me vio, no se sorprendió. Me saludó con un gesto. Me senté frente a ella. No hubo tensión, solo cansancio en el aire. Le pregunté cómo estaba.
Dijo que mal, que todo se le había ido de las manos, que había perdido mucho más de lo que imaginaba. Me pidió disculpas otra vez, pero esta vez sonaba distinto. Sin orgullo, sin defensa. Le dije que ya no tenía sentido disculparse, que el daño estaba hecho, que a veces el perdón llega tarde. Dijo que no buscaba perdón, que solo quería que supiera que no fue por maldad, que no quiso herirme, que simplemente se fue dejando llevar por lo que sentía. Le pregunté si valió la pena. No respondió. Me miró con los ojos rojos y dijo que no. Nos quedamos en silencio varios minutos. Luego me preguntó si yo había tenido algo que ver con lo de su trabajo. Me reí. Le dije que no tenía ni idea de lo que hablaba. Ella asintió, pero no parecía convencida. Dijo que si lo había hecho, me lo merecía. Que en el fondo lo entendía. Esa frase me descolocó. No porque lo adivinara, sino porque lo aceptó. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Ella terminó su café, dejó unas monedas en la mesa y se levantó. Me dijo que se iba fuera de la ciudad por un tiempo, que necesitaba empezar de cero, que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Le deseé suerte. No por cortesía, sino porque de verdad quería que se marchara. Quería que desapareciera de mi vida de una vez por todas. La vi alejarse por la calle hasta que se perdió entre la gente. No sentí alivio ni tristeza. Solo una especie de cierre. Como si todo lo que tenía que pasar ya había pasado. Caminé en dirección contraria, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, la encontré vacía, sin nada de ella. Abrí una cerveza, me senté en el sofá y pensé en todo lo que había hecho. No me sentía un héroe, tampoco un monstruo. Me sentía alguien que había recuperado el control de su propia historia, aunque fuera de la forma más fría posible. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo. No profundamente, pero sin sobresaltos. Por la mañana desperté con una sensación extraña de ligereza. No sabía si era paz o simplemente agotamiento. Me duché, me vestí y salí al trabajo. Todo parecía normal. Pero mientras caminaba, noté algo dentro de mí que no estaba antes, indiferencia. No odio, no amor, no tristeza. Solo indiferencia. Y entendí que ese era el verdadero final. No el día que se fue, ni cuando descubrí la traición, ni siquiera cuando arruiné su proyecto. El final real era ese momento en el que ya no sentía nada. 2 meses después de aquel encuentro en la terraza volví a verla. No fue planeado, tampoco un accidente del todo. Había quedado con un amigo en un restaurante del centro, y cuando entré, ella estaba allí, sentada en otra mesa, con 2 personas que no conocía. Parecía distinta, más delgada, el cabello más corto, vestida sin cuidado. No me vio al principio. Me quedé observándola unos segundos, sin saber si acercarme o fingir que no la había visto. Mi amigo notó mi mirada y me preguntó si era ella. Asentí. Me dijo que si quería nos íbamos, pero le pedí que se quedara, que no pasaba nada. Pasó un rato hasta que se levantó para ir al baño. En el camino, nuestras miradas se cruzaron. Se detuvo. Dijo mi nombre en voz baja, con un tono que mezclaba sorpresa y miedo. Yo me levanté sin pensar y la seguí hacia el pasillo del fondo. No había plan, no había rabia, solo la necesidad de cerrar algo que había quedado suspendido. Cuando salí al pasillo, ella estaba apoyada contra la pared, con las manos cruzadas. Dijo que no esperaba verme, que había oído que yo estaba bien. Le contesté que sí, que todo estaba tranquilo. Me preguntó si seguía en la misma casa. Le dije que sí, que no había sentido la necesidad de cambiar. Me miró con una expresión que no supe leer. Dijo que había estado viviendo en Valencia, que había encontrado trabajo en una galería pequeña y que estaba intentando empezar de nuevo. Asentí. Me contó que había vuelto a Madrid por unos días para cerrar unos temas pendientes. No sonaba feliz ni triste, solo cansada.
Le dije que me alegraba que hubiera conseguido salir adelante. Me miró a los ojos y dijo que no lo había hecho del todo, que había cosas que aún no lograba dejar atrás. Supe que hablaba de nosotros, pero no respondí. Me preguntó si podíamos hablar fuera, en la calle. Acepté. Salimos sin que mi amigo me viera. Caminamos un par de calles hasta una plaza tranquila. Nos sentamos en un banco. Pasaron varios minutos en silencio. Finalmente, ella habló. Dijo que sabía que había sido culpa suya, que me había hecho daño de una forma que no se merecía nadie. Me pidió que la escuchara, no para justificarse, sino porque necesitaba decirlo en voz alta. Dijo que cuando empezó con el otro hombre no buscaba sustituirme, que fue algo que se le escapó de las manos, que lo usó como una salida rápida de una vida que la asfixiaba. Dijo que nunca pensó en dejarme hasta que se dio cuenta de que lo había hecho sin decirlo. Le respondí que todo eso no cambiaba nada, que no me servía entender el porqué, que los hechos seguían siendo los mismos. Me dijo que lo sabía, que no buscaba perdón, pero que llevaba meses con la culpa a cuestas. Dijo que había querido escribirme muchas veces, pero no se atrevió porque no sabía si aún la odiaba. Le dije que ya no la odiaba, pero que tampoco podía sentir otra cosa. Me preguntó si aún pensaba en ella. Le dije que no todos los días, que solo cuando algo me recordaba su forma de moverse o una frase que solía decir. Le conté que durante semanas intenté analizar cada momento de nuestra vida juntos para encontrar dónde empezó todo, pero que nunca lo logré. Dijo que tampoco ella podía señalar un día exacto, que simplemente un día despertó y ya no sentía lo mismo. Me preguntó si yo había estado con alguien. Le dije que no tenía ganas ni tiempo. Me preguntó si creía que algún día volvería a confiar en alguien. Le respondí que no lo sabía, que era demasiado pronto para pensarlo. Ella bajó la mirada. Dijo que a veces soñaba conmigo, que en esos sueños yo no hablaba, solo la miraba sin decir nada. Dijo que esos sueños la despertaban llorando. No supe qué decir. Le pedí que dejara de cargar con eso, que los sueños no arreglaban nada. Me pidió que le dijera si fui yo quien arruinó su proyecto. No lo preguntó con enfado, sino con una calma que me desarmó. Dijo que no me culparía si lo hice, que en cierto modo lo veía justo. Le pregunté si de verdad quería saberlo. Asintió. Le dije que sí, que fui yo. No lo negué ni lo adorné. Le conté que lo hice sin odio, pero con intención de que sintiera lo que yo sentí. No se movió. No lloró. Se quedó callada unos segundos, luego dijo que lo había imaginado. Dijo que no me guardaba rencor, que probablemente ella habría hecho lo mismo si hubiera estado en mi lugar. Dijo que perdió más de lo que pensaba, no solo el trabajo, sino la confianza de mucha gente, que le costó meses recuperar algo de estabilidad. Le dije que no buscaba arruinarle la vida, que solo quería equilibrio. Dijo que lo entendía. Me miró y dijo que era irónico que solo ahora pudiéramos hablar sin gritar. Pasó un tiempo largo sin palabras. Las luces de la calle empezaban a encenderse. Ella me dijo que no sabía si alguna vez podría rehacer su vida. Le respondí que sí, que todo el mundo lo hace, aunque no siempre de la manera que espera. Me preguntó si creía que ella merecía hacerlo. Le dije que todos lo merecen, incluso quienes fallan. Me preguntó si yo me sentía mejor después de lo que hice. Le dije que no, que solo más vacío, pero que ese vacío era mejor que el dolor que tenía antes. Dijo que me entendía, que también se sentía vacía desde que se fue. Me preguntó si alguna vez pensé en buscarla. Le dije que sí, pero que sabía que si lo hacía, iba a volver al mismo punto. Dijo que también pensó en llamarme muchas veces, pero que tenía miedo de que no la perdonara. Le dije que tenía razón. Nos quedamos un rato mirando a la gente pasar. Me contó que el hombre con el que estuvo la había dejado unos meses después, que él también tenía otra relación y que todo se le vino encima de golpe. Dijo que eso fue lo que la obligó a enfrentarse a lo que había hecho.
Le dije que no me alegraba por eso, que no necesitaba que sufriera para sentirme bien. Dijo que por eso había venido, para cerrar lo que quedaba. Dijo que necesitaba que le dijera algo, lo que fuera, aunque fuera una sola palabra que le ayudara a seguir. Le dije que no tenía palabras que cambiaran nada. Dijo que entonces le bastaba con saber que podía mirarme sin sentir odio. Le respondí que no había odio, solo cansancio. Me preguntó si me había arrepentido de lo nuestro. Le dije que no, que lo que tuvimos fue real mientras duró, pero que después de la mentira, nada podía recuperarse. Dijo que eso era lo más justo que alguien le había dicho en su vida. Me dio las gracias. Se levantó despacio. Dijo que no sabía si volvería a verme algún día, pero que si eso pasaba, esperaba que fuera en paz. Le respondí que ya lo era, que la paz no llega cuando se perdona, sino cuando ya no duele. Me miró un momento más y me dio la mano. No fue un gesto romántico, solo humano. Sentí su mano temblar un poco, pero no la retuve. La soltó y se alejó caminando despacio. No la seguí con la mirada. Me quedé sentado en el banco hasta que desapareció entre la gente. Volví a casa caminando despacio. No pensé en lo que dijo ni en lo que cayó. Solo en que todo había terminado por fin. Esa noche no hubo recuerdos, ni tristeza, ni rabia. Solo un silencio limpio. Me acosté temprano y dormí sin soñar. Al despertar, por primera vez, no pensé en ella. No me importó dónde estaría ni con quién. Había aprendido que el perdón no siempre se dice en voz alta, a veces solo ocurre cuando uno se da cuenta de que el otro ya no tiene poder sobre lo que siente. Después de aquella conversación en la plaza no volví a saber de ella. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un intento indirecto de contacto. Durante un tiempo, cada vez que sonaba el móvil o llegaba una notificación, me preparaba para ver su nombre. Pero no pasó. El silencio fue completo. Y eso, que al principio parecía otra forma de castigo, se convirtió en parte de mi rutina. No voy a decir que fue fácil ni rápido. Tuve días de vacío total, noches en las que repasaba una y otra vez cada decisión, cada palabra, cada error. Me preguntaba si podría haberlo evitado, si debía hacer algo distinto. Pero esas preguntas no llevan a nada. Lo hecho estaba hecho, y lo que quedaba era seguir caminando sin esperar respuestas que nunca iban a llegar. El proceso fue lento. No hubo un día en el que me levantara sintiéndome mejor. Fue acumulativo. Una mañana me di cuenta de que había pasado la noche sin pensar en ella. Un sábado vi una película que antes habíamos visto juntos y no me afectó. Un domingo limpié la casa y encontré una prenda suya en el fondo de un cajón. No la olí, no la toqué, simplemente la tiré sin pensar demasiado. A veces eso era lo que más me impactaba, la forma en que el dolor iba perdiendo fuerza, no por voluntad, sino por agotamiento. Era como si el cuerpo y la mente se negaran a seguir dándole espacio a algo que ya no aportaba nada. Volví a hacer cosas que había dejado de lado. Empecé a salir con gente del trabajo, no mucho, pero lo suficiente para romper con el encierro. Me apunté a un curso de fotografía los jueves por la tarde. Siempre me había interesado, pero nunca encontraba el momento. Conocí personas nuevas, algunas interesantes, otras irrelevantes. Hubo un par de intentos de citas, encuentros sin mayor trascendencia. No buscaba nada serio, pero tampoco cerraba la puerta. No hablaba de Clara. Si alguien preguntaba por mi situación, decía que estaba divorciado, aunque nunca hubo un matrimonio legal. Era más fácil así. La gente entiende el término sin necesidad de entrar en detalles. Con el tiempo también cambió mi manera de mirar a los demás. Me volví más observador, más escéptico. No desconfiado, pero sí menos ingenuo. Había aprendido que las personas pueden llevar vidas paralelas durante meses sin mostrar fisuras. Que no siempre hay señales claras. Que la traición no siempre viene disfrazada de distancia o de frialdad. A veces está ahí,
en medio de la cercanía, oculta entre las sonrisas cotidianas. Entender eso no me hizo paranoico, pero sí más cuidadoso con a quien dejo entrar en mi espacio. Volví a ver a mis padres más seguido. Durante la etapa más dura del proceso me alejé incluso de ellos, no por vergüenza, sino porque no quería oír consejos ni palabras de consuelo. Ahora era distinto. Charlábamos los domingos, comíamos juntos una vez por semana. Me escuchaban sin presionar. Agradecí su paciencia, su forma de estar sin invadir. También retomé contacto con amigos que había dejado de ver durante la relación. Varios me lo dijeron sin rodeos, me notaban más presente, más real. Uno incluso me dijo que hacía años que no me veía así descentrado. Un día recibí un correo sin asunto, sin remitente claro. Al abrirlo, era una imagen adjunta, una foto antigua de Clara y yo en una exposición, tomada por un fotógrafo profesional que ni recordaba. Los dos sonreíamos. Ella me tenía la mano en la espalda. Yo estaba con los labios cerca de su oído. No había texto en el mensaje. No respondí. No reenvié. No la guardé. Simplemente la eliminé. Ese gesto, tan pequeño, fue más revelador que cualquier reflexión. Fue la primera vez que comprendí que el ciclo se había cerrado por completo. Ya no había rencor, ni nostalgia, ni pena. Solo indiferencia real. Después de eso, empecé a ordenar todo lo pendiente. Vendí el coche, reformé partes de la casa, cambié algunos muebles, doné ropa, renové los cuadros. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque entendí que había estado habitando un espacio que no era mío del todo. Cada rincón aún tenía su rastro, y aunque no me dolía, necesitaba que el entorno reflejara la nueva etapa. Pinté las paredes, puse estanterías nuevas, y por primera vez en mucho tiempo me sentí cómodo en mi propio salón. También me concentré más en el trabajo. Asumí un proyecto que llevaba tiempo esquivando, empecé a dirigir un equipo pequeño. Al principio me costó, sentía que me faltaba energía para todo. Pero poco a poco volví a encontrar el ritmo. Me di cuenta de que cuando uno deja de arrastrar una historia inacabada, todo empieza a fluir de otra forma. No porque mágicamente las cosas mejoren, sino porque ya no estás atado a una versión de ti que no encaja con tu presente. Un viernes por la noche, ya bastante tiempo después de la última vez que hablamos, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía solo, estoy en Madrid. ¿Te gustaría tomar un café? Lo leí varias veces sin responder. Dejé el móvil en la mesa, salí a caminar, volví una hora después. Cuando lo retomé, el mensaje seguía ahí. No contesté. No porque quisiera castigarla, sino porque entendí que no había nada más que decir. El pasado ya había sido resuelto. Lo que ella buscara ahora, ya no era asunto mío. Borré el mensaje y no pensé más en eso. La última vez que hablé de Clara fue con una amiga del curso de fotografía. Me preguntó si alguna vez había tenido una relación larga. Le conté un resumen breve. No oculté la infidelidad, pero tampoco me extendí. Me preguntó si había sido difícil superarlo. Le dije que sí, pero que ahora ya no era algo que me definía. Ella me dijo algo que no esperaba, que notaba que había pasado por algo duro, pero que se me notaba en paz. No le respondí, solo asentí. Porque era cierto. Hoy puedo mirar hacia atrás sin cargar con nada. No hay fantasmas en la casa, no hay nombres prohibidos, no hay recuerdos que evite. Todo está en su sitio. Lo que pasó con Clara fue una parte de mi vida, no toda mi vida. Me enseñó a no idealizar a nadie, a poner límites, a no justificar lo injustificable, pero también me enseñó a conocer mis propios vacíos, a entender por qué me quedé tanto tiempo ignorando señales, a asumir que el amor no siempre es suficiente si se da a ciegas. No sé si volveré a enamorarme. Tampoco lo descarto. Pero si algún día llega alguien, no será para llenar un hueco, sino para compartir lo que ya soy. No volveré a negociar mi paz ni a posponer mi intuición.
No volveré a callar cuando algo me duela ni a sostener vínculos que se alimentan de silencio. Este no es el final perfecto, porque no hay finales perfectos. Pero es real. Y después de todo lo vivido, eso es lo único que me interesa.